Bien, hoy estamos celebrando una fiesta muy especial y como coincidió con el día de la catequesis, pues me parece como ideal poder hacer una catequesis de lo que significa la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Generalmente nuestra devoción a la Santísima Virgen María se ha dado por la infinidad de encuentros que el ser humano ha tenido con ella desde el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hemos tenido muchas experiencias en las que a través de la historia ella se ha presentado en diferentes lugares, en diferentes países, de diferentes maneras. Y por eso tenemos las famosas advocaciones, es decir, que tenemos Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen que se apareció en México, ¿verdad? Y tenemos advocaciones como Nuestra Señora del Milagro, Nuestra Señora del Carmelo, la Virgen del Carmen, la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, la Virgen de Coromoto, la Virgen de El Pilar, la Virgen, pero estamos hablando de la misma Virgen, Madre de Dios, y se le llama de diferente manera según el lugar o la forma como apareció. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, son advocaciones. La diferencia con la fiesta de hoy es que lo de hoy no es una advocación de la Santísima Virgen, sino una condición. No es una advocación. Dicen algunos, la Virgen de la Inmaculada Concepción. No, es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La advocación es de acuerdo al lugar donde se presentó la aparición de la Virgen. La condición es que la Virgen, a diferencia de nosotros, nació sin pecado original. Por eso se llama Inmaculada, ¿sí? Inmaculada viene del latín y quiere decir sin mancha, sin pecado. Pero, ¿cómo es eso? Por eso hoy nos presentan la primera lectura, el pecado de Adán y Eva, que es el primer pecado. En el principio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó sin pecado, sin conocimiento de pecado. Lo creó, nosotros decimos, en un estado de gracia. Por eso decimos que nosotros tuvimos en un principio un estado de gracia original, ¿sí? Estábamos sin pecado. Pero el ser humano, por engaño del demonio, desobedece a Dios. Se deja engañar del demonio. El demonio les dice a Eva, ¿sí?, que por qué no come del fruto del árbol prohibido. Y dice Eva, no, pues el Señor nos dijo que no lo hiciéramos. Dice, es que el demonio, que siempre es astuto y nos va metiendo como una cierta, como con picardía, va metiendo dudas en nuestra fe. Le dice, lo que pasa es que si usted come de ese fruto, será como Dios. Esa es la tentación, serás como Dios. Y entonces, pues Eva comió y le dio a Adán, y los dos comieron voluntariamente. Eva no obligó a Adán a comer. Adán comió voluntariamente porque tanto Adán como Eva querían ser como Dios. Cayeron en la tentación y luego cometieron el pecado, ¿sí? Entonces,
a ese primer pecado que cometió el ser humano, pues se llama pecado de origen o el pecado original. Ese pecado trajo consecuencias en toda la humanidad. ¿Cuál es la consecuencia más grande que trajo el pecado original en toda la humanidad? Que a partir de ese momento, todos los seres humanos nacemos con una inclinación natural a pecar. Por eso, cuando pequeñitos no pecamos mucho, pero poco a poco como que naturalmente vamos buscando las ocasiones de pecado. Y finalmente nos convertimos en lo que somos, a no ser que aquí haya otro inmaculado, pero somos pecadores. Eso es lo que somos, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia que trae el pecado original, ¿no? El hecho de que nosotros quedamos con esa inclinación natural al mal, a pecar. Y hoy celebramos la fiesta de la única persona en el mundo y el único ser humano que nació sin esa condición, que nació sin pecado original, la Virgen María, la Madre Santísima de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la Virgen María fue concebida sin pecado original, inmaculada, sin mancha. Y por eso es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Se dan cuenta que no es una advocación, sino una condición de la Santísima Virgen María? Pero, ¿por qué nosotros? Porque ese va a ser una gran controversia. ¿Por qué los católicos nos atrevemos a decir que María nació sin pecado original? La primera razón es que Jesús es Dios y Dios es santo. Y la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. No convive con el pecado. Cuando nosotros pecamos, simplemente nos alejamos de Dios. Y por eso, ese vientre en el que fue concebido nuestro Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, tenía que ser puro, sin ningún pecado, incluido el pecado original. Hasta ahí puede alegar cualquiera, pues es una reflexión bonita, pero es católica, no es bíblica. Ok. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, hablando precisamente del pecado original, el capítulo 3, porque desde el principio todos pecamos. Y al pecar todos, quedamos todos privados de la gracia, dice el apóstol San Pablo. Por haber pecado desde el principio, desde Adán y Eva, todos, con el pecado de Adán y Eva, todos nos volvimos pecadores y todos quedamos privados de la gracia, o sea, sin acceso a la gracia. Bueno, y dice, pero la gracia de Jesucristo, que es a través de la muerte y resurrección de Jesús, nos devuelve, nos justifica para poder volver a entrar al reino de Dios, o sea, nos devuelve el contacto, la comunión con Dios. Pero es la muerte y resurrección de Jesucristo. En eso todos estamos de acuerdo. Por la gracia de Jesús, nosotros podemos ser santos. Pero ¿cómo se le puede decir eso a la Virgen si ella iba a ser apenas la madre de Jesús? Y el ángel
le dice a la Santísima Virgen María, salve, la llama con el saludo que se le saluda a un rey o a una reina, salve. Ese era el saludo al rey, ¿sí? Salve César, salve, salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo puede ser una persona llena de gracia antes de que muera Jesús y antes de que resucite? Es por eso que nosotros sabemos, no porque se diga directamente en la Biblia, sino por la reflexión bíblica, que no se pudo equivocar el ángel San Gabriel cuando le dijo a la Santísima Virgen María, llena eres de gracia. Llena de gracia quiere decir sin espacio para el pecado. Lleno es lleno, completamente, rebosante de gracia, sin pecado, incluido el pecado original. Por eso nosotros veneramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como Madre de Dios concebida sin pecado original y la persona que pudo mantenerse en la gracia de Dios hasta el momento de tener a Jesús y luego de ser la madre de Jesús, esa misma maternidad la sostuvo en la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora uno podría decir, bueno, pues le quedó fácil a María, no tenía inclinación al pecado, nació sin esa inclinación al pecado. Nosotros, como nacimos con esa inclinación al pecado, por eso es que no somos santos. Pero aquí viene algo bien importante. El mérito de la Santísima Virgen María no es propiamente ser concebida sin pecado, porque ese es un mérito de Dios en María. Es de Dios en María. O sea, María no nació sin pecado original por su propia gracia, sino fue Dios el que le concedió esa gracia. El mérito de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, fue haberle dicho sí al Señor. Porque de nada le hubiera servido que hubiera nacido con el don si no lo pone en práctica. Todos nosotros nacimos con dones especiales, con gracias, porque el Señor a todos nos llena de su gracia, nos lo dice hoy la segunda lectura, ¿no? El Señor nos llena de sus gracias, todos nacemos con esa gracia, pero no la aprovechamos. La Santísima Virgen María simplemente dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, sí, nació sin pecado original, pero necesitó de su propio esfuerzo y de su propia decisión para conservar la santidad. Nosotros nacemos con pecado original, pero nos lo quitan pronto. Cuando nos bautizan, nos quitan ese pecado original. Inmediatamente quedamos en la misma condición de la Santísima Virgen María. Nosotros también podemos ser santos y estamos llamados a eso, a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Por eso es bonito ese himno litúrgico que nos presenta hoy la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, cuando es un himno que se rezaba en las iglesias primitivas, cuando se hacía la fracción del pan, cuando se hacía la Eucaristía, ¿no? Y se rezaba, todos rezaban, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. No solo a la Santísima Virgen María se le dieron esas gracias. Todos nosotros tenemos abundancia de bienes espirituales y celestiales. No nacimos inmaculados, pero estamos llamados a ser santos. Y yo creo que es muy importante que pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser santos.
Hoy es día de catequesis y me encanta tener aquí a todos los niños, niñas, jóvenes y jovencitas, porque hay algo que hay que pedirle como ustedes, como jóvenes católicos, a la Santísima Virgen María, y es el don de la pureza. En una sociedad donde la sexualidad es algo que pulula y que nos ofrece, nos hace una cantidad de ofertas. Usted puede ser así o así y desarrollar esa parte sexual incluso de una manera desordenadísima. La Santísima Virgen María nos invita a permanecer inmaculados, sin pecado. No tengan miedo, jóvenes católicos, a no pecar. Manténganse sin pecado. Manténganse puros. La pureza es una gracia que viene de Dios. Y quitar la pureza de nuestra vida es una desgracia. Es algo que les va a traer mucho dolor. No podemos reemplazar la pureza por el placer. No lo podemos hacer, jóvenes. Ustedes tienen que respetar su cuerpo. Ustedes tienen que respetar a los demás. Y ustedes tienen que darse a respetar por los demás. Solamente porque son hijos de Dios. Porque están llamados a la santidad y porque están llamados a ser inmaculados. La Virgen María nació inmaculada, pero nosotros estamos llamados a ser inmaculados, es decir, a ser santos. Sean santos, dice la palabra de Dios, como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y hoy tenemos que darle gracias a la Santísima Virgen María, porque ella, con su sí, le dicen en el idioma original el fiat de María, por el sí que dijo a nuestro Señor, nosotros tenemos a nuestro Salvador. Y el Señor se la jugó toda con María. Dijo, era ella la que tenía que elegir si iba a llegar el Salvador o no. Le dio la potestad a un ser humano de decir, sí, acepto a Dios en mi vientre. Y así como le dio esa potestad a la Santísima Virgen María y por ella ahora tenemos nosotros a nuestro Salvador, ahora a nosotros también nos da la misma potestad. Nosotros también tenemos que decidir, no nos lo va a imponer nadie. Por nuestra propia cuenta tenemos que decidir y decir, aquí está el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, te doy permiso. Te abro mi alma, entra y haz con mi ser lo que quieras. No tengan miedo porque el Señor nunca hará nada malo con nosotros. Y sí, si nos alejamos de Dios, el malo sí hará desgracias grandes en nuestra vida. Por eso damos gracias por este día tan maravilloso. Es un día muy bonito, para mí es muy cercano, muy bonito porque no precisamente el 8 de diciembre, pero sí el 7 de diciembre recibí yo mi ordenación sacerdotal. Entonces para mí es muy cercano este día y estar cerca a la Santísima Virgen María me ha ayudado a mantener mi sacerdocio, ¿sí? Por eso hoy estuve en casita desempolvando cosas y dije, hoy me voy a poner el ornamento con el que celebré mi primera misa. Y aquí estoy, ¿sí? Con el mismo ornamento que celebré mi primera misa hace 16 años. Aquí estamos sirviendo, como dice, no propiamente porque no he sido muy buen servidor, pero tratando de decir lo que dice la Virgen María. Y aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra.